Bueno, bueno, ahí vamos a empezar. Antes que nada, bienvenido. Cami, se te corta un poco. Por lo menos yo te escucho cortada. Ahí se me escucha mejor. Sí, creo que sí. Porque el tema es que se Bueno, te nada, cortaba y volvía, no, no es que se te escuchaba mal, sino que se te cortaba mientras hablaba. A ver, probá. pruebo nuevamente. Ahí se me escucha bien. Sí, sí. Bien. Les comentaba que ya empezamos a grabar. Y bueno, nada, les daba la bienvenida a este foro de AT que estamos organizando. Nada, bienvenidos a todos, todas y todes. Bueno, la idea de este foro un poco es poder encontrarnos, generar un espacio de intercambio donde podamos entre todos construir un poco o intercambiar opiniones y experiencias sobre lo que es la práctica. Es una práctica que en muchas de nuestras facultades y universidades es una de las principales salidas laborales, en algunas ya con un grado de institucionalización o ya incorporados a los planes de estudio, en otras no. Y bueno, donde muchas veces nos encontramos con algunas faltas de herramientas, o que bueno, en aquellos lugares como por ejemplo la UBA, que todavía no la tiene incorporada a sus planes de estudio, nos cuesta mucho poder ejercerla de forma consciente y responsable. Por eso un poco la idea de este foro es poder encontrarnos para nutrirnos, para discutir sobre las distintas áreas que compone y la complejidad. Y bueno, vamos a estar también, no solamente hoy, sino que venimos de un primer panel. Luego también vamos a estar el día jueves y el viernes con otros paneles temáticas y disertantes. En el día de hoy tenemos es un panel sobre técnicas eh, conducta adaptadas a la TED, que vamos a contar acá con la presencia de Daniel González, que es presidente del Centro Psicosocial Argentino, licenciado en Psicología Social. Y bueno, también mencionar que bueno, en esta oportunidad vamos a estar transmitiendo en vivo en YouTube, porque la verdad es que superamos, por suerte, la cantidad de inscriptos que teníamos previstos. Vamos a estar transmitiendo para que nadie se quede fuera o se pierda este espacio tan que esperamos que sea tan rico para todos nosotros. Nada, y bueno, y por último también mencionar que bueno, esta charla va a estar siendo grabada. Acá no solamente nos encontramos personas de Sur o UBA, sino que también estamos de otras universidades que también es como Sur. Así que nada, también vamos a estar enviando para aquellas personas que no se puedan conectar en vivo las grabaciones para que lo puedan ver o más tarde o lo puedan ver nuevamente en cada uno de los lugares. Bueno, nada, simplemente eso. Por último, presentar a Sol, mi compañera de acá de Sur, que va a estar como tomando las riendas de la charla junto con Daniel. Sol, te paso la palabra. Bueno, yo soy Sol de Sur y bueno, acá voy a estar. Al final, bueno, vamos a ir haciendo un intercambio, vamos a también a leer las preguntas, yo me voy a encargar de leer las preguntas que haya también en YouTube. Eh, Así que bueno, Daniel, si querés arrancar a contarnos un poco de qué se trata, de lo que quieras aportar, después vamos a hacer un intercambio. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén bien. Un beso grande ahí a Camila y a Sol, que las veo en pedacitos chiquititos, como nos estamos acostumbrando. Tengo grandísimos recuerdos de la agrupación Sur. Durante 6 años consecutivos en la filología de la sede de Independencia hacíamos la cátedra los días viernes, la cátedra libre sobre argumento terapéutico. Nunca bajábamos las 150 personas. Para mí era un honor y un orgullo y lo comparto con todos, porque nosotros, mucha gente grande, mucha gente humilde de conurbano, cuando entraba a la universidad, es la primera vez que entraba a una universidad pública, y se sentaban, que sea en el hall, y a veces, muy a veces, nos prestaban el aula mayor, y yo presencialmente, mis ojos vieron a mucha gente mayor llorar, entraba a una universidad y se podían sentar durante 2 horas y capacitarse.
Era en la época donde nos juntábamos, donde a veces nos abrazábamos, nos dábamos un beso, donde había seres humanos, y no nos veíamos en este formato tan esquizofrénico que es verse dividido, ¿no? Porque yo más que el cuello, y ustedes lo mismo, más que el cuello y la cara no nos vemos, y no podemos compartir por esta relación de la pandemia, que justamente es importante como mensaje entre todos dar la importancia de vacunarse, así podemos terminar con lo posible, ¿no? Y poder otra vez volver a sociabilizar. El sujeto sociabiliza desde que se creó la humanidad, de las cavernas, cuando descubrió las cavernas se juntó con otro, creó el fuego y a partir de ahí se unió con otros y salió a cazar. Y esto del poco contacto, del distanciamiento social, bueno, nada, nos viene jugando, tranquilo Pedro, nos viene jugando justamente, bueno, esto de no poder vernos, poder tocarnos y abrazarnos, y yo tengo ese recuerdo porque el último año que lo hicimos fue el 2019, todo el año, así que fue un momento muy lindo, con distintas temáticas que trabajábamos sobre el acompañamiento terapéutico, en TGD, acompañamiento terapéutico en columna bífida, acompañamiento terapéutico en adultos mayores, acompañamiento terapéutico en discapacidad motora. Bueno, digamos, hay un ciclo que duraba 2 cuatrimestres y realmente tengo un gran recuerdo de todos los compañeros que seguramente deben seguir estando. No voy a nombrar a nadie porque después quedo mal porque me olvido de los nombres, nombro 2 o 3 que me acuerdo y después no nombro a los demás y queda feo. Así que a todo el Grupo Sur, bueno, nada, mi gran recuerdo para todos. Agradecido de esta charla a Camila que se comunicó conmigo, así que bueno, muy agradecido. Sol creo que va a ser la moderadora, así que bueno, muchísimas gracias. A todos los compañeros que van a estar exponiendo también. Tengo un gran afecto por Maxi, que creo que expone mañana o pasado, no me acuerdo, y por Mariela Olman, compañera de trabajo, durante muchos años trabajamos juntos, así que una gran persona, una gran profesional. Y bueno, desde acá dejo un beso grande. Bueno, gracias por la invitación. No, gracias a vos, Daniel, perdón, meto un bocadillo. La verdad es que nos hiciste con esa introducción. Estar acá. No, yo reconozco que tengo un gran cariño por todo lo que hemos laburado juntos y que lamentablemente la pandemia nos coartó el seguir trabajando, pero bueno, Dios quiera que el 20 vamos a volver a ver, ojalá, y después de estar juntos como antes, con seres humanos. Bueno, nada, yo agradezco esto y bueno, podría empezar a charlar un poco del marco del acompañamiento terapéutico. Yo soy dentro del ambiente un capacitador, la institución tiene 85 sedes en la República Argentina, que abarca desde Chaco hasta Tierra del Fuego, tenemos convenio con ATE, desde San Juan y San Luis hasta Corrientes y Entre Ríos, así que en Uruguay, y el año pasado, durante la pandemia, empezamos a trabajar en México. Así que nada, venimos con diferentes formas y referencias en el hecho de la aplicación de las herramientas para los acompañantes terapéuticos. Durante el proceso de pandemia, les cuento a todos, hemos realizado más de 142 seminarios gratuitos, ¿sí? Desde el 20 de marzo hasta el día de hoy, 142 seminarios gratuitos de capacitación y formativos sobre distintas temáticas, el cual pueden visitar nuestra revista digital que se llama Cuadernos de la T, cuadernosdelat.com, ahí lo van a encontrar todas las actividades que hemos hecho y que casi siempre tratamos de ir trabajando temáticas en especial para que dé trabajo. Para nosotros es muy importante, y se lo decimos al alumno el primer día que ingresa, para nosotros es importante que ustedes aprendan profesionalmente un oficio para que puedan de alguna manera aplicar éticamente las mejores herramientas para poder trabajar. Por lo tanto, como toda disciplina, necesita especializarse. Y esto es muy importante empezar a entenderlo, porque casi siempre se tomó el acompañamiento terapéutico no solo como un auxiliar de la salud mental, ¿sí? Sino como un cuidador, como alguien que, bueno, que si el paciente tiene algo, bueno, alguien que lo cuide, que no se haga mal él, que no le haga mal a otro, y si el viejo jode mucho, que lo saquen a pasear, ¿sí? Bueno, no somos paseadores de perros, digamos, siempre digo lo mismo, no tengo nada contra los paseadores de perros, nuestro trabajo es hacer en equipo, ¿sí? Nosotros trabajamos dentro de un equipo interdisciplinario,
Por lo tanto, la aplicación de las herramientas se debe dar siempre en un plan de trabajo, ¿sí? Lo primero que siempre trato de recalcar, que tengamos en cuenta dos cosas. Primero, que laburamos en un equipo, que no podemos laburar solo, y que laburamos dentro de lo que es un plan de trabajo. Dentro de ese plan de trabajo, ahí ya, yo en esto disiento mucho, en el ambiente por ahí a veces me critican, en el plan de trabajo de cada uno de los acompañantes terapéuticos es donde debe especializarse. No es lo mismo trabajar con un adulto mayor con Alzheimer o con Parkinson que trabajar con un pibe con consumos problemáticos, que trabajar con una señora con depresión, que trabajar con un pibe con una discapacidad como TEA, que laburar en una casa, en un geriátrico o en una integración escolar. ¿Se entiende? Los escenarios son diferentes, los abordajes son diferentes, las herramientas son diferentes. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a trabajar y a especializarnos en esas herramientas y saber desde qué aplicar en tiempo y espacio. Soy crítico muchas veces de la marco teórico psicoanalítico, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que trabajar es en aquí y en el ahora. Vos estás laburando con un paciente que le está pasando, que tiene un padecimiento o una discapacidad, en el aquí y en el ahora. Por lo tanto, elementos lúdicos y recreativos son parte básica de un acompañante terapéutico. Elementos lúdicos y recreativos son herramientas básicas para un acompañante terapéutico, ¿sí? No tiene, nosotros queremos siempre romper que solo quede determinado la T a suministrar medicación, ¿sí? Yo no digo que no lo haga, tiene que respetar, obviamente, el organigrama de la medicación que da un psiquiatra, pero yo necesito el sujeto. Yo necesito el sujeto. ¿Qué es lo que pasa en los que hemos hecho pasantía en el Borda? Para que los pacientes no jodan, los sobremedican, ¿sí? De esa manera, oprimen el síntoma, pero también anulan el sujeto. Son pacientes que andan babeándose, que están sentados durante horas. ¿Se entiende esto? Sí, el paciente no jode, no molesta para ellos, pero no es un sujeto, es una cosa, ¿sí? Entonces, romper con esa cuestión de suministrar la medicación para que tenga una calidad de vida, pero a su vez que la persona pueda, el paciente pueda, más allá de su patología, desear, ¿sí? Pueda tener subjetividad, pueda pensarse. Por eso hablamos de aquí y el ahora, ¿sí? Porque, ¿qué le está pasando? ¿Qué es lo que siente? Si yo voy a hablar, porque tocaba el ejemplo recién, de una salida, la salida tiene que ver con lo terapéutico. ¿Para qué salgo con el paciente? Salgo para ver si su motricidad gruesa anda bien, si su motricidad fina anda bien, si sus extremidades funcionan, si lo saco para sociabilizar, para ver si él puede entender cuál es el área de niños, el área de juegos, el área de donde están los caniles, donde están los perros, ¿sí? Si reconoce los objetos, o sea, ¿cuál es el fundamento de que voy a realizar una salida? Entonces, esas son cuestiones muy importantes a tener en cuenta, ¿sí? Más allá de las patologías graves o si son con adultos mayores. No importa, digamos, si yo estoy con el paciente, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es mi plan de trabajo? ¿Sí? ¿Y cómo lo voy adaptando semana a semana? Cuando hablamos de adaptar semana a semana es porque muchas veces nos enseñaron, y en la clínica uno se da cuenta, nos enseñaron que el plan de trabajo debe ser ajustado y uno debe cumplir con lo que le dice. Y eso me parece un gravísimo error. Todos nosotros, los que hoy están escuchando esta charla, si lo piensan, todos nosotros no nos levantamos igual todos los días. Todos ustedes se deben levantar algunas veces contentos, bien, un poco más triste, amargado, mejor ánimo, poco, ¿sí o no? Todos nosotros nos levantamos de diferente manera. Bueno, los pacientes lo mismo, nos vienen de otro planeta. Todos los días se levantan de diferente manera. Por lo tanto, si vamos a ingresar a trabajar con un esquema que no sea flexible, un plan de trabajo que se puede ir adaptando, entonces nosotros no estamos entendiendo que estamos laburando con sujetos. Creemos que como son pacientes son cosas. Y ese modelo hegemónico psiquiátrico es el que tenemos que romper, ¿sí? Laburamos con personas, laburamos con sujetos que tienen emociones y sentimientos, ¿sí? Lo tenemos que recordar siempre. Tienen emociones y sentimientos. Por lo tanto, hay que adaptarlo y hay que saber trabajar. Hay que saber esperar los tiempos, hay que respetar los silencios, hay que tratar de ver si se pueden desarrollar las actividades y lo que no se complete hoy se completará mañana.
y si no se completará pasado. Pero ese es el logro. Y no caer en el deseo propio del propio acompañante, en que si hiciera tal cosa andaría mejor, ¿sí? Pues es un tema nuestro, no del paciente. Lo laburamos con un paciente, con una patología, con una discapacidad, que durante el proceso de tratamiento vamos a ir avanzando y retrocediendo, avanzando y retrocediendo. Por lo tanto, el nivel de frustración lo tiene que tener siempre el acompañante. Esto es básico. Los niveles de frustración, es importante que los que están escuchando lo entiendan, lo tienen que tener ustedes. Nosotros, a veces les explico a los alumnos, esto es como el juego de la oca, ¿sí? Tiran los dados, el pajarito se avanza, otra vez se tiene que retroceder, otra vez se avanza, bueno, así estamos constantemente. Es importante aprender a trabajar en equipo. Nosotros los argentinos es muy difícil laburar en equipo, nos cuesta mucho, ¿sí? Yo a veces lo entiendo, esto, porque bueno, a veces los equipos dentro del marco de la salud mental tiene mucho que ver con cuestiones narcisistas, ver quién la tiene más grande, quién sabe más. Bueno, tenemos que aprender a laburar en equipo. Y la primera base para laburar en equipo es, si estamos trabajando con un paciente y hay otros acompañantes, es laburar con otros acompañantes en equipo y en una base de respeto. Y en una base de respeto, ¿sí? Para proseguir la línea de tratamiento. Y si laburamos con otros profesionales, sea psicólogo, psiquiatra, terapista ocupacional, médico clínico, ¿sí? Poder consensuar siempre, ¿sí? El modelo de trabajo. Poder consensuar ese modelo de trabajo. Porque si no se hace un trabajo, pasa mucho, me lo cuentan, ¿no? Pasa mucho en estas empresas de cuidados de adultos mayores, no las voy a nombrar obviamente, pero son muy conocidas, donde lo único que se tiene en cuenta es cumplir la guardia. Y siempre digo lo mismo, bien, cumplís la guardia. ¿Y esa guardia para qué es? ¿Qué le pasa al paciente? ¿O es cumplir solamente con la guardia y punto? Digamos, ¿tu función es de acompañante o personal de servicio penitenciario? Digamos, hay una diferencia ahí, y eso es muy importante entenderlo, ¿no? Simplemente lo vigilo para que no se levante, no se caiga, no se lastime, o terapéuticamente empezamos a trabajar otras áreas para que me sea grato ir a trabajar, ¿sí? Y el paciente le sea grato que yo ingrese porque sabe que algo va a hacer, que va a haber un tipo de trabajo genuino entre las dos partes. Entonces, eso es importante poder determinar. Digo, el acompañante terapéutico es un auxiliar en la salud mental, ¿sí? Esto es elemental entenderlo y saberlo. Tiene que profesionalizarse siempre, tener marco teórico, ¿sí? Porque va a hablar con otros profesionales. A su vez, seguir capacitándose y especializarse. Yo jodo mucho con las especializaciones porque es lo que más facilidad te va a dar para tener trabajo, ¿sí? Mucha más facilidad te va a tener para tener laburo. Si vos te especializás en adultos mayores y dentro de adultos mayores te especializás en el trabajo de desarrollo con enfermedades degenerativas como Alzheimer o Parkinson, bueno, vas a tener un montón de laburo porque te vas a dedicar a eso, ¿sí? Y te vas a especializar en eso, en todo lo que es recurso lúdico, en todo lo que es juego de mesa, ¿sí? Limpieza, escara, bien, te vas a especializar en algo y eso te da recursos. Si vos vas a laburar y no te gusta laburar con un esquizofrénico, te estás haciendo mal vos, somática y psíquicamente. Somática y psíquicamente. Y le estás haciendo mal al paciente porque no recurrís ninguna herramienta. Simplemente pasás al lado de esto que se le llama cuidador. Lo habrán escuchado, esto de cuidador domiciliario, ¿no? A mí el cuidador domiciliario siempre me sonó mucho a guardia cárcel de la casa, bueno, ese tipo de cosas, pero es un tema mío igual. Yo creo que hay que profesionalizar este tipo de cuestiones y lo que hay que dar es calidad de vida al otro, ¿sí? Darle las herramientas para que tenga una calidad de vida. O sea, todos los que hemos vivido el proceso de pandemia, que somos más jóvenes, no, las chicas son muy jovencitas, pero que ven el proceso de pandemia, la actividad social, y tiene que estar uno en la casa, y no ve a los amigos, no ve a la familia, que fueron los primeros meses de la pandemia, ¿cómo nos sentíamos nosotros? ¿Nos sentíamos bien? No. Esto de tener que hablar por el celular con la videollamada o con el Zoom, ¿nos sentíamos bien? No, uno no se va sintiendo bien con eso, porque necesita el contacto físico, necesita el trabajo de la mirada, necesita el trabajo de la escucha y necesita el trabajo de la palabra. Cuando yo utilizo que van por orden, primero la escucha, ¿sí? Saber poner la oreja, la mirada,
saber ubicar la mirada y no el ver. Nosotros socialmente estamos acostumbrados al ver y actuamos en consecuencia. Pero la mirada es más allá de eso. Y después ubicamos la palabra. ¿Sí? En pandemia esto se vio muy restringido. Muy restringido. Por lo tanto, hubo muchísima gente que cayó en depresión, muchísima gente que hasta el día de hoy tiene ciertos trastornos de conducta. Bien, imagínense en un paciente que el sistema hegemónico psiquiátrico, para vender medicación, ¿qué hace? Etiquetan automáticamente. Bien, y tiene que andar con esa etiqueta todos los días. Usted es esquizofrénico ABC. Le va a costar reinsertarse. Justamente nuestro laburo como acompañantes, ¿qué es? Dar las herramientas para que se pueda insertar. Dar las herramientas para que él, su subjetividad, que es pensarse con el otro, se pueda estar constantemente pensando con el otro, pueda desarrollarla, no se sienta una cosa, ¿sí? Lo otro, lo que es lo sintomático de la patología, quedará ¿me escuchan ahí? ¿Se fue? Hola, hola, Te escuchamos bien. hola, ¿Vos nos escuchás a nosotras, Dani? sí, Ah, a porque ver, te escuchamos bien, no te hola, vemos, pero te escuchamos bien. Te escuchamos bien. ¿me escuchan? Sí, sí, sí. No sé si nos escuchará a nosotras. Sí, no, yo sabía que Telefónica me iba a cagar, pero bueno, a ver, hola, Ahí hola. te vemos, yo te veo por lo menos. Nosotros te escuchamos bien y en YouTube nos están diciendo que también. Bueno, sí, Telefónica me tenía que cagar, me tenía que cortar un ratito. Bueno, ¿dónde me quedé? Porque me olvidé. Ni se acuerdan. Bien. ¿Sol vos escuchás bien? Sí, ahí Sí, las sí, escucho bien. perdón, estaba leyendo en YouTube los comentarios. Bueno, Sí, sí, ya te escuchamos bien. bien, el tema de justo del trabajo con el paciente, digamos, sociabilizar esa subjetividad para que él pueda sentirse como cualquiera de nosotros, que es pensarse con el otro. Todos ustedes en estos momentos saben que van a ser viernes, que van a ser el sábado, se está pensando en están estacionados en ese tiempo y espacio, que nosotros de alguna manera necesitamos justamente quitarlos y aparte quitarle la posibilidad de que se piense y que trabaje y que pueda realizar cosas, sean lúdicas, recreativas, pero que pueda él utilizar la subjetividad, que él pueda pensar, ¿sí? Y que el acompañante tenga que ver con eso, con pensar y compensarse constantemente. Cuando hablábamos esto del plan de trabajo, que hoy empecé con eso, y tenía que ver con esto de la flexibilidad, en el plan de trabajo, una de las principales cuestiones que nosotros tenemos que empezar a trabajar y que sé que es una materia de discusión es la familia, ¿sí? Empezar a trabajar en este tema con la familia, o sea, a veces las familias, no digo siempre, pero a veces, y en muchos casos, la mayoría, el paciente es un chivo expiatorio de ese círculo familiar. Y cuando el paciente empieza a mejorar y empieza a estar bien, la familia empieza a poner obstáculos, ¿sí? Entonces, ¿cómo la familia para que las herramientas que nosotros les dejamos sigan siendo potables y buenas para que el paciente continúe progresando? La familia debe ser un instrumento aliado del acompañante terapéutico, ¿sí? Confrontar con la familia no nos va a llevar a nada. Casi siempre nos hace perder el laburo, ¿sí? Por lo menos la experiencia que tenemos. Hay que tratar de poner a la familia a trabajar. Es la única forma, si yo pongo a la familia a trabajar, es la única forma que la familia me rompa la bola a mí. Si no, la familia está encima y te está rompiendo las bolas siempre. Porque con esto de que lo conoce, sabe, bueno. Entonces, si yo pongo a la familia a trabajar, la hago parte del proceso de tratamiento, bueno, la verdad va a ser que de alguna manera sea un poco más grato. En el marco de la clínica muchas veces uno habla con los AT y a veces uno les genera cierta tristeza ahí. Porque bueno, laburan de esto porque no tienen otro laburo. Y le toca a familias o pacientes que realmente le hacen la vida imposible. Y eso empieza de alguna manera a tener cierta situación o cierto registro en el cuerpo, ¿sí? Le empieza a pasar factura a uno. Cuando uno labura en salud mental, una veces con lo de uno mismo
con la vida propia, no puede con sus propios fantasmas. Imagínense si tenés que laburar con los fantasmas del otro y no lo podés poner en palabras, ¿sí? Te termina perjudicando mucho tu relación vincular, tu vida privada. Entonces es importante cuidarse. Siempre marco lo mismo, ¿sí? El cuidarse es cuidarse uno. Si yo me cuido y me quiero, puedo trabajar con un otro y cuidar y quererlo. Por eso marqué estas herramientas hoy, que es la escucha, ¿sí? La mirada y luego la palabra, ¿sí? Nosotros socialmente hacemos al revés, siempre utilizamos la palabra, ¿sí? Después viene la mirada, y al último hacemos que escuchamos. En lo terapéutico tenemos que elaborar al revés. Y eso es un ejercicio que hay que aprender, y es un aprendizaje general para todos los ATs. Primero escuchamos, después aplicamos la mirada, y después la palabra. Necesitamos ver el entorno del paciente, porque ahí hay herramientas. Si el paciente se lleva bien con la mascota, tengo que utilizar el recurso de la mascota para poder trabajar con él. Si el paciente se lleva bien con las plantas, tengo que utilizar el recurso de las plantas, porque ese recurso yo puedo entrar a hacer cosas. Si al paciente le gusta la literatura, el recurso de la literatura. Si le gusta la matemática, ¿se entiende esto? Es necesario poder trabajar y trabajarse constantemente. El acompañar es estar. El acompañar es estar. Pero lo más valioso en el estar es el acompasar el proceso, ¿sí? Da las herramientas, pero el que lo hace es el otro. Hay una película que a mí me gusta mucho y los alumnos la trabajan, que se llama La Isla Siniestra. Yo la recomiendo mucho. Es una gran película de Scorsese, que actúa DiCaprio. Más allá del barco, claro, de la patología de DiCaprio, lo que me gusta es el segundo actor que hace de acompañante, ese proceso que hace de acompañante antes de llegar a la isla, ¿sí? Y la isla, de cómo lo va acompañando y de qué manera va sosteniendo cada una de las situaciones de alucinación y delirio que tiene DiCaprio. Digamos, recomiendo justo esto a los que estén escuchando y los que estén en el proceso de ser acompañados, ya lo sean, porque ahí hay muchas cuestiones de herramientas que uno puede justamente trabajar y verse. Porque las patologías graves, los recursos deben ser rápidos, y de alguna manera lo que uno está haciendo o diciendo puede tener un efecto. Siempre les digo lo mismo a los alumnos: si ustedes laburan con un paciente esquizofrénico, tienen que ser concisos, claros, frases cortas y directas. No van a entender nunca la metáfora ni el chiste, eso les va a jugar en contra, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a lo social. Cuando uno está laburando con un paciente, debe ser respetuoso de esa patología y saber cuáles son los procesos que pueden llevar a una alteración en el paciente. Si yo voy a hablar con doble sentido con un paciente, no lo va a entender, y lo que él entienda lo entiende en su propio mundo. Entonces yo tengo que respetar eso, ¿sí? Si yo trabajo con consignas cortas, breves, claras y definidas, ese plan de acción es donde el paciente se va a sentir respaldado. Si yo en una salida al paciente lo llevo a un shopping, después no me puedo quejar si se brota. ¿Se entiende esto? Entonces, cada una de las cuestiones que yo voy a trabajar y voy a hacer tiene que trabajarse y tiene que pensarse y repensarse. Tiene que repensarse mucho. ¿Por qué? Porque después para volver para atrás es muy complicado. Yo siempre cuento una anécdota que me pasó hace mucho, año 2002, la Argentina era un desastre grande, y yo estaba haciendo la pasantía en el Hospital Borda, en el servicio 48 de terapia ocupacional, servicio que existe. Y estábamos en el fondo del hospital, que hay una huerta, hasta el día de hoy está la huerta donde trabajan los pacientes, ¿no? Y en esa época estaba Ibarra y daba a los pacientes les daba como, era como un plan, no me acuerdo qué era, pero bueno, en aquel momento eran 200 pesos, ¿no? Y este paciente X no tenía el documento, por lo tanto no podía cobrar ese plan. Se le juntaron como 5 o 6 meses al paciente, hasta que logramos que tenga documento. Teníamos que ir a Avenida Belgrano y a Tesorería, al 800, y me llaman, dice, ¿vos sos acompañado? Dice, bueno, dice, acompañalo, tiene que ir a Belgrano al 800, a Tesorería, cobrar, total son 5 meses, así que eran 1.000 pesos de aquella época, era una fortuna. Y cuando me estoy yendo, me acuerdo que la que estaba a cargo del servicio me dice, dice, tené cuidado porque él es alcohólico. O sea, me dijo eso nada más. La hija de puta me dejó en bola porque tenía que salir
en 10 minutos con el paciente, tomar el 45, bajarme la 9 de julio y Belgrano, ir a cobrar, el tipo con 1.000 pesos, iba a pasar por algún supermercado, iba a pasar por algún lugar, algún bar, una confitería, o sea, iba a estar expuesto a una publicidad de cerveza, era lo más lógico. ¿Qué hacía? Y además la plata la recibía él, no la podía recibir yo, o sea, que iba a tener una luca de aquella época, bueno, y tenía que volver sobrio al hospital, o sea, peor todavía, ¿no? Bueno, fuimos, hicimos la cola, cobró y se venía la onda, ¿no? Bueno, me dice, ¿vamos a tomar algo? Sí, le digo, vamos a tomar algo, no hay problema, le digo. ¿A dónde podíamos tomar algo que no hubiera alcohol? A ver si pensamos. Porque me pasó en serio, ¿eh? Igual el culo se me llenó de preguntas ese día, pero... Nos fuimos a un McDonald's, porque sabía que ahí no Ay, vendían alcohol. En aquella No, época... no se me ocurría nada. En aquella época había unos desayunos yo muy estaba ricos, tratando de pensar dónde lo podría llevar. pero que ahí, en aquella época había pocas estrategias, ahora hay más estrategias. Vos tenés McDonald's, tenés Mostaza, tenés Café Martínez, no voy a hacer publicidad, pero hay un montón que no venden alcohol. Pero en aquella época había uno o dos nada más que no vendían alcohol. Después vendían alcohol. Y a él le gustaba. O sea, vos imaginate que él venía de tomar en el hospital alcohol común, con azúcar, hacen una especie de pajarito, toman eso ellos. O sea que con 1.000 pesos en la calle era complicada la cosa. Bueno, fuimos, desayunamos, en aquel momento había una promoción con panqueques con dulce de leche, media luna, bueno, comimos, todo muy lindo. Salimos, digo, ¿querés comprar ropa? Compramos ropa, compró desodorante, perfume, se compró jabón, bueno, un montón de cuestiones. En un lugar entró, compró como 2 o 3 Biblias, me acuerdo ahí en Constitución, pues yo lo iba acercando la compra cerca del hospital, porque entonces era mucho más fácil para entrarlo. Pero llegó la hora de, iba a pasar, llegó la hora de que quiera tomar alcohol, quería tomar cerveza, estaba en la calle. Así que bueno, busqué la estrategia más rápida y más sana, que era que tome, como se llama, cerveza, no había problema. Y busqué un lugar donde vendían cerveza sin alcohol y se tomó como 3 latitas de cerveza sin alcohol. Y lo elevé en el informe y bueno, nada. Estaba jugado, estás en la calle, tenés que hacer algo. El paciente estaba institucionalizado hace 17 años en ese momento. 17 años de internación crónica, judicializado, o sea, digamos, sin familia, sin nada. Por lo tanto, digamos, por eso hablo esto de la flexibilidad del plan de trabajo. Porque si uno cree que vas a sacar el paciente y vas a hacer todo al pie de la letra y volvés, realmente por ahí la carrera sea más el servicio penitenciario y no el marco terapéutico de trabajo con personas. Y él se sintió feliz. La cara de él no me la voy a olvidar nunca más en la vida. La cara de él fue de felicidad y de placer porque no estaba en el hospital y porque podía estar sentado en una mesa tomándose una cerveza como cualquier otra persona y bueno, nada. Después volvió a su servicio y nada. Y siguió la vida. Eh, para nosotros sigue de una manera y para ellos sigue de otra. Entonces esto hay que entenderlo. No es lo mismo laburar con pacientes institucionalizados que laburar con pacientes que no están institucionalizados. Así que bueno, quería hacer referencia a esto y no sé cómo vamos con el tiempo por si la gente quiere hacer preguntas. Yo me pongo a hablar y me extiendo y bueno, nada. Ahí un poco en el YouTube habían adivinado varias personas cuando Bien, preguntaste. Una, bien, May Flores puso café, Romina Echeverría McDonald's, Belén bien. Laurerio McDonald's. Había bastante bien encaminado por ahí. Estamos de tiempo, si querés continuar un poco, invitamos Sí, 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 sí. Sí, a hacer preguntas bien. por el chat y después las Bien, vamos. bien. Pues, digamos, hoy hablaba justo de esto, una de las cuestiones que a mí me gusta mucho trabajar y que nosotros tratamos de que aprendan los alumnos a través de seminarios y formaciones gratuitas aparte. Hoy hablaba de los recursos lúdicos y recreativos. Lo lúdico es muy importante para trabajar con un paciente, ¿sí? No se queden solo con lo terapéutico. Los recursos lúdicos, el paciente puede trabajar con sopa de letra, que puede trabajar con rompecabezas, que pueda trabajar con escritura, que pueda trabajar con dibujo, que pueda trabajar con el dominó.
Digo, que, digamos, eso que parece una tontería, que las salidas tengan que ver con una recreación propia donde él sea el protagonista y no que lo lleven como si fuera un perro, digamos, ese tipo de cuestiones son muy importantes para trabajar cualquier patología. Obviamente, hay patologías degenerativas como el Parkinson, Alzheimer, que son esenciales laburar con luz, pero la esquizofrenia también, ¿sí? En la depresión también, en las adicciones también. El paciente tiene que ser protagonista. Para mí es importante que el paciente pueda ser protagonista. Y ahí puso una chica que pueda crear. Por supuesto, si crea, está pensando. Yo necesito que el paciente piense. Pero no piense por mí, sino piense por él. Entonces, cuando alguien está creando, está pensando por uno. ¿Sí? Esta actividad que uno está haciendo, que está trabajando con papel afiche, que está trabajando en pegar cosas, en hacer un rompecabezas, ese paciente está laburando, está ocupando la cabeza. Mi lugar es aplicar herramientas para que él trabaje, ¿sí? Si no, el trabajo se termina transformando en algo tedioso. Entonces, lo lúdico es esencial como caja de herramientas. Hay que preparar cuestiones lúdicas para poder trabajar con un paciente. No importa si el paciente es un niño o si es un adulto mayor, ¿sí? Nosotros los adultos no estamos acostumbrados a jugar, lo vemos como algo de chico o algo malo. Es importante lo lúdico, es importante el trabajo de lo lúdico. Lo lúdico tiene reglas, lo lúdico tiene tiempos, lo lúdico tiene un formato, ¿sí? Y eso hace de que él pueda reconocerse. Hasta cuando hace trampa pueda reconocerse, ¿sí? Ir de menor a mayor. Muchas veces pasa con ciertos errores. Bueno, el paciente para que pueda pensar que juega al ajedrez. Si no jugó nunca al ajedrez, ¿cómo mierda se va a acordar todos los movimientos de piezas? Vayamos de a poco, ¿sí? Que haga una sopa de letra, que haga un rompecabezas, ¿sí? Hasta llegar a ver si le gusta el ajedrez, digo. Si el paciente ya ha jugado al ajedrez es distinto. ¿Por qué? Porque ya tiene una base. Es importante empezar de menor a mayor y que él vaya teniendo la mayor confianza posible en lo que está haciendo. Nosotros tenemos un libro que se llama trabajogerontología.com. El señor tiene varios libros que son gratis, nosotros pagamos una plataforma y la gente puede ver el video, el audiovisual y después descargarse el libro, que lo trabaja en la Universidad de Navarra, este libro nuestro. Se llama trabajogerontología.com y ahí hay más de 100 juegos, ¿sí? 105 juegos para los acompañantes cuando están laburando con pacientes, o adultos mayores o con patologías graves. Para nosotros es fundamental esto. ¿Por qué? Porque le da la fortaleza al paciente para poder verse, poder trabajar y poder ir progresando día a día. Y si no tiene ganas de jugar ese día, porque está mal, porque está deprimido, bueno, no se juega. Digamos, como cualquiera de nosotros, si uno está mal, a veces no tiene ganas de hacer ciertas cosas. Digamos, el juego no pasa por las edades, sino pasa por el sentirse bien. Ustedes cuando juegan algo en su vida cotidiana van a ver que después de que terminan de jugar se sienten bien, hayan ganado o hayan perdido, uno se siente bien. Y sobre eso hay que trabajar mucho con el paciente, con la calidad de vida, con que se sienta bien, con que tenga ganas de hacer cosas, con que al otro día sienta la gana de ver al acompañante, ¿sí? Eso es importantísimo. Lo recreativo tiene que ver con esparcimiento, lo recreativo tiene que ver con renovar la subjetividad, ¿sí? Si uno conoce, como les pasa a cualquiera de nosotros, si nosotros conocemos un lugar nuevo, nos gusta. Si conocemos un lugar que nos agrada, verde, donde hay fluidez, donde uno está descansando, a uno le agrada eso, ¿sí? Es importante que lo recreativo siempre exista mínimo una vez por semana. Una vez por semana que el paciente tenga, y no importa en la situación que esté, dice, no, pero el paciente está en una silla de ruedas. No interesa eso, ¿sí? Es cierto que estés postrado en la cama y que no haya forma, pero lo recreativo tiene que existir siempre. ¿Por qué? Porque renueva energía, porque le da ganas de seguir haciendo cosas, le da ganas de compartir. Entonces, eso es muy, pero muy, muy valioso, el poder trabajar y trabajarse, porque uno también tiene que trabajarse mucho en lo que a uno como acompañante le está pasando con ese paciente, ¿sí? Tiene que trabajarse. Siempre es bueno, y lo recomendamos nosotros, que los ATs tengan su propio espacio de terapia, ¿sí? Es básico que tengan su propio espacio de terapia, porque hay situaciones que de alguna manera te van a atravesar inconscientemente. Y si lo podés trabajar, te estás cuidando vos, ¿sí? Acuérdense que hay que cuidarse, tanto soma, que es el cuerpo somático, como psíquicamente. Siempre hay que cuidarse. Si uno se cuida, puede estar
con la responsabilidad de cuidar al otro. Los acompañantes somos agentes de salud, ¿sí? Somos auxiliares dentro del marco de la salud mental. Y eso es importante entenderlo porque no tenemos superpoderes, no hacemos magia, ¿sí? Laburamos coordinadamente dentro de un equipo, profesionalmente, y aplicamos herramientas. Eso es lo básico que tenemos que tener cognitivamente para poder trabajar con un otro. Y especializarnos en la patología que nosotros creemos que vamos a trabajar y nos vamos a sentir cómodos. Si yo laburo en una patología que a mí no me gusta, si me toca trabajar, no sé, en consumos problemáticos, yo trabajar con un pibe que es consumidor, seguramente no me va a gustar, me va a hacer sentir mal, lo voy a maltratar, porque eso es inconsciente, sale automáticamente. Si laburo, me gusta laburar con adultos mayores porque los viejos no me lo banco y tengo que hacerlo por necesidad, y vas a ver que no te va a gustar y te vas a sentir mal. Y el cuerpo te lo va a demostrar. Entonces hay que laburar y hay que especializarse en lo que a uno le gusta, porque eso te vas a sentir mejor, vas a laburar mejor y aplicar mejores herramientas en lo que es tu plan de trabajo. Sí, tal cual, Dani, también es importante el espacio de supervisión, de poder compartir, de hablar, como vos decías hace un rato, con otros ATs, compartir experiencias. A mí me sirven muchísimo también los informes por la cuestión de la escritura, de escribir lo que pasó, de releer un poco, a ver qué pasó este día, no sé, tuvo tal reacción por algo que hice o por algo que pasó, y como hacer esta contratransferencia, ¿no? Que se le dice también me parece importantísimo en el laburo, por justamente esto que decís vos, porque muchas veces pasa de que es un trabajo que vos salís de ahí y no, capaz no termina ahí, ¿no? Uno llega a la casa y sigue pensando, o pasa algo con eso, y se lleva el trabajo a la casa y eso hay que soltarlo y ver qué pasa, ¿no? Y también es, importantísimo. Sí, hay algo que siempre marco yo en esto, y lo encontraré en otro libro que tenemos, que se llama Cómo buscar y encontrar trabajo de acompañante terapéutico, se llama trabajoat.com, también es gratis. Nosotros no le damos de comer a las editoriales, así que están toda una plataforma gratis para que cualquiera se lo pueda bajar, trabajoat.com. Ahí nosotros convocamos a distintos profesionales, ¿no? A una auditora de prepaga para ver cómo se hacen los informes, a una auditora de idioma, cómo hacer un informe para que te tome un caso de idioma y te pague, a un contador para que vos te puedas anotar en la FIT qué categoría te corresponde y puedas facturar, digamos, y pusimos varios planes de trabajo y varias formas de informe. Y esto es importante que yo quiero tomar que dijo Sol, los informes, ¿no? Nosotros, y esto lo veo con muchos AT, empezaron a acostumbrarse a escribir poco, como si estuvieran mandando un mensaje de WhatsApp, ¿no? Informes no pondrían boludeces, digamos, corazoncito, carita triste. Digo. Los informes tienen que ver con la lectura de lo que está pasando. Entonces, la mejor recomendación es, yo termino de trabajar, espero una hora, cuando estoy un poco más tranquilo, hago el informe, y ahí es cuando me saco y corto con el tema. Y sigo con mi vida privada. Si no, el paciente lo tengo constantemente en mi vida privada. En el comedor, con mi novio, con mi novia, paseando el perro, lo tengo siempre. Y el trabajo es muy desgastante. Entonces, el informe debe ser el corte. Pero ese informe tiene que ver con la escritura. Y el tema de la lectura y la escritura son cosas que los más jóvenes, es una crítica constructiva, lo vienen perdiendo. A veces nosotros por ahí preguntamos algunas cuestiones, yo siempre me río con la isla siniestra, ¿no? La película dura 3 horas. Mandamos a que completen 5 preguntas. Te escriben media carilla. Decís, hijo de puta, 3 horas película, te hacemos 6 preguntas, me escribís media carilla, pero, o sea, digamos, ¿qué te pasó? Entonces, ¿se entiende esto? No está ese tiempo para poder pensar, compartir. Hablabas de las supervisiones. Las supervisiones son un lugar de aprendizaje, no un lugar de juzgar al otro. Eso es lo que se tiene que terminar y romper en el ambiente CIT. ¿Sí? Y siempre lo marco esto y me enojo mucho. La supervisión es un lugar de aprendizaje, no para castigar a nadie. Y a veces las supervisiones son lugares de castigo. Y no es para juzgar y para que el otro sea el fiscal, sino para que se aprenda y se mejore, pero no en una cadena de mando, en horizontal. Claro. Porque de último, se tiene que bancar al paciente, hombro a hombro, es el AT, no el que está en el consultorio, es el AT. Claro. Bueno, voy a leer
los mensajes que hay en YouTube, así no se van acumulando. ¿Te parece, Dani? Sí, sí, lo que ustedes digan. Hay algunas preguntas y demás. Guadalupe pregunta, en relación a lo lúdico, ¿hay un tiempo estimado de trabajo durante el día? Y Sí, interesante, la verdad que sí. Nunca superar las 2 horas. Si es posible, entre 45 minutos, hora 10, hora y cuarto. Eso es suficiente. está bien. Y después Ayelén dice, en referencia a poner a trabajar a la familia, ¿cómo se puede lograr eso? Se me hace muy difícil porque trabajo con un niño que tiene padres separados. Bien, interesante la pregunta. Si tiene padres separados, seguramente el padre, supongo, digo, no conozco el caso familiar. Bueno, las tareas que 2 o 3 tareas que pueda desarrollar la madre mientras el acompañante no esté, y que ella las pueda escribir qué pasó, y 1 o 2 tareas que pueda hacer el padre cuando esté con el hijo. Hacerlos partícipes del tratamiento con cosas mínimas y simples, porque si le das otro tipo de situación más compleja, dice, pero para eso te pago, ¿se entiende? Entonces, bueno, darle cuestiones fáciles y simples, de esta manera haya una situación de orden. Lo que pasa muchas veces con los padres es que, no sé si en el grupo debe pasar, pero digamos, acá lo que estamos hablando, ¿no? Los AT que trabajan en los SEC, por ejemplo, vienen avanzando un montón de cuestiones con el paciente, viene siendo autosuficiente, viene avanzando, viene creciendo, viene haciendo cosas, va mejorando, llega el viernes, vuelve con la familia, fin de semana largo, volvió el martes, el pibe tiene que empezar, porque todo lo que vos hiciste el sábado, el domingo y el lunes los padres te la cagaron. ¿Se entiende? Y dice, otra vez el pibe no se sirve con la jarra, tenés que servirle vos. Bueno, cuando lo pueda hacer él. Bueno, ese tipo de cuestiones, por lo menos darle 1 o 2 ideas para que la familia pueda acompañar. Hay familias que no van a acompañar, ¿sí? Hay familias que son más copadas y acompañan y otras que no acompañan. Eso también hay que saberlo. Pero siempre hay que darle la mayor autonomía posible al paciente. Que pueda hacerlo, ¿no? Darle autonomía al paciente. Sí, después también hay, por lo menos a mí me ha pasado y he escuchado de familias bueno, que te demandan, ¿no? Como un cierto, te demandan y te dicen, bueno, no sé, quiero que mi hija, mi hijo, esto, ¿no? Como que uno tiene un poco el control remoto de esa persona y también hay que saber mediar un poco con eso, ¿no? Cuando se convierte en una demanda de parte de la familia, cómo mediarlo, cómo tratarlo, cómo responderle, o cómo capaz, bueno, ir viendo, porque eso también es difícil, porque uno se encuentra ahí, o bueno, ¿qué hace, no? Porque suele pasar. Lo mismo, capaz también en otros ámbitos, en la escuela, cuando hay una demanda de la escuela de que el chico haga, o la nena, o bueno, el niño haga. Y también nos encontramos frente a eso, bueno, ¿qué hacemos, no? Porque a veces no se trata bueno, responda a tu demanda porque a vos te parece que eso es lo mejor, entonces yo voy a controlarlo para que funcione como si fuese una cosa, porque termina haciendo una cosa, se termina cosificando justamente. Bueno, ¿cómo mediar con eso? Es complicado, por lo menos para mí, para personas que he escuchado también experiencias, es un tema. Para todos es complicado, y solo dijiste, la clasificación es un sistema que se ha creado, el sistema médico psiquiátrico, digamos, perfecto y que funciona desde ese lugar, ¿no? Y que después se ha dado en toda la raíz social y especialmente en salud mental. Yo hablo mucho con las maestras, por ejemplo, tienen gravísimos problemas. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió poner una ley hermosa sobre integración, inclusión escolar, y todos somos iguales, y somos todos divinos. Lo que se olvidaron fue de capacitar. Entonces, ¿por qué? Porque como estos grandes cerebros y políticos argentinos viajan mucho a Europa, la idea la trajeron, lo que nunca nos dijeron que la idea la trajeron de Austria y de Holanda, donde el sistema sanitario de Austria y de Holanda deja bastante que desear con el de La Matanza. Y el sistema educativo de Austria y Holanda es un poco mejor que el de Rafael Castillo. Entonces, cuando maestra del conurbano bonaerense y te dice, yo en el aula tengo 30 pibes y con esta ley me pusieron 2 chicos con TGD, no sé qué mierda hacer, porque además la directora dice que la escuela es de ella y no deja entrar personal que no sea no docente dentro del aula,
yo no puedo con los 30 pibes que ya tienen problemas, porque vienen con ciertas carencias, y aparte tengo 2 pibes que son autistas, porque los padres exigen que tienen que estar ahí porque la ley dice que son todos iguales. ¿Se entiende este concepto? Sí, sí, Entonces, sí, tal cual. no funciona ni para los 30 pibes, ni para los 2 pibes, es frustrante para todos, la maestra termina impresionante, y no podés matar a los padres porque la ley no te lo permite. Entonces, es complicado, ¿sí? Los AT están en el medio de todo eso. Digo, yo hablo de experiencias que me cuentan a diario todos los días Sí, y sí. que los que están escuchando esto lo deben saber. Por eso soy muy crítico del sistema y a veces no les gusta, pero es la verdad. Si nosotros estamos copiando sistemas de afuera, pero no vemos nuestra propia realidad, no sirve, no sirve. Y está demostrado que no sirve. Bueno, Sí, sí. ¿mejorar? No, las maestras no están capacitadas, ninguna maestra está capacitada. ¿Se entiende? Hay escuelas que todavía los directores no permiten entrar al aula, porque la escuela es de ella, las directoras la han tomado como propiedad, es de ella, y no lo permiten hacer, porque bueno, nada, quieren que no haya personal no docente dentro del aula. El chico mejora, no, empeora. Los otros 30 pibes mejoran, no, empeoran. Y así está el sistema educativo. Hoy nosotros estamos volviendo todos a clase, todas las escuelas primarias. En La Matanza, lo tengo por sede nuestra, en La Matanza no hay clases porque ahora están desinfectando las escuelas, ¿sí? Y ahora están arreglando la calefacción. Tuvieron desde el 20 de marzo del 2020 para hacerlo. Pero no les importa si los chicos van o no van. Total, es en el kilómetro 38 de la ruta 3. ¿Quién carajo le importa eso? Ahora, las escuelas privadas que hay en la zona, todos tienen clase todos los días. Entonces, para algunos hay clase y para otros no. Lo mismo pasa con las obras sociales. Para algunas cosas las obras sociales cubren y para otras no. Y los padres son los que están en el medio que no saben qué hacer con los pibes. Esto pasa mucho en el acompañamiento terapéutico, muchísimo. Bueno, después May Flores dice, respecto a las técnicas de modificación de la conducta, si puede comentar algo breve o ejemplificar, específicamente con la modificación de la conducta. Sí, casi siempre la modificación de la conducta es para lo que nosotros por lo menos tenemos ideológicamente, es siempre con el otro a través de lo lúdico y lo recreativo. Digamos, la conducta no solo se reforma por cuestiones de imposición, sino hay que ir buscando maneras y alternativas donde el otro pueda sentirse cómodo como paciente para ir cambiando cuestiones. La familia se vaya sintiendo cómoda y vaya creciendo dentro del tratamiento. Y el AT tenga la satisfacción de lo que va a trabajar. Si no tiene satisfacción de lo que va a trabajar, no puede aplicar sociales como neuróticos. Nuestro cambio de conducta es cuando uno lo puede hacer y se empieza a sentir cómodo con lo que está haciendo. Si es una imposición, automáticamente lo que va a suceder es todo lo contrario. Esto es automático, con los pacientes pasa exactamente lo mismo. Así que lo que hay que tener es paciencia, buscar todas las cajas de herramientas posibles para poder trabajar al paciente y trabajarse uno también. Y no sentirse juzgado por lo que está trabajando o haciendo en una supervisión, sino tener la alegría de ir a laburar y ver la alegría de lo que va sosteniendo el paciente y lo que va mejorando. Bueno, y después Mónica Galeano pregunta si podíamos mandar al grupo esto de la página de donde estaban los juegos, lo lúdico, que habías nombrado en un momento. Ya lo Sí, mando, es trabajoat.com, ¿no, Ah, Daniel? uno es trabajoat.com, el otro es trabajogerentología.com. Sí, nosotros somos muy rompebola de crear trabajo. Para nosotros siempre es importante el tema de que el AT invierte tiempo y plata, por lo tanto tiene que generar laburo para sentirse recompensado. Y nosotros creemos que el ámbito del acompañante es un ámbito muy grande y muy abarcativo en diferentes maneras y formas de dispositivos para poder trabajar, que debería haber muchos más de los que hay realmente, ¿no? Porque está bastante acotado y censurado por distintas profesiones, pero debería haber mucho más en los trabajos, en los talleres protegidos. Bueno, la Argentina es un caso anecdótico, tiene una ley nacional de salud mental, de lo cual no está reglamentada, y fue en el 2010. Estamos en el 21.
Mirá que pasaron gobiernos, pero algún interés debe pasar que no está reglamentada, ¿no? Y más si nos fijamos en el artículo 4, que es el artículo sobre adicciones, y si nos fijamos en el artículo 11, que es las casas de medio camino. Yo siempre cuento algo a mis alumnos que me parece, pues, lo vi en el Borda, donde me tocó hacer la pasantía. Yo conocí pacientes de 17, 18, 22, 23 años de internación, sin familia, internación crónica ahí adentro, ¿sí? Y uno ve el sistema penal argentino, donde un violador a los 7 años está en la calle. Y no se puede hacer un registro de violadores porque lo estás estigmatizando, ¿sí? O sea, en la Argentina, sufrir un padecimiento mental te dan perpetua. Violar a alguien, haces una pascualina, una pastaflora, 7 años y estás libre. Digamos, ese es el sistema, ¿no? Y si la normativa de la Ley Nacional de Salud Mental 26.656 estuviera, los AT tendrían muchísimo más trabajo. ¿Por qué? Porque el marco de los psiquiátricos, ¿sí? Estos hospitales que son más enfermantes que la propia patología, esos pacientes tendrían que estar acompañados en una casa de medio camino. Habría una reinserción social, porque tener una enfermedad mental es un padecimiento, no es un crimen. Ese tipo de cuestiones, de conceptos hay que romper y hay que empezar a pensar y pensarse con el otro. Pero bueno, pasaron muchos Sí, años de que no está reglamentada. Así que capaz que algún día se acuerden y la reglamenten. justo quería agregar que estábamos en el panel de ayer, salió mucho esta cuestión de la necesidad de poder tener una ley nacional de acompañante terapéutico y que, bueno, acá justo estamos presentes varios estudiantes, algunos licenciados de distintas casas de estudio, distintas universidades donde estamos, y que es muy como en cada lugar está reglamentado o no. Acá en provincia de Buenos Aires y Cava tenemos una realidad que la verdad es que no hay ningún tipo de regulación casi en el ejercicio, pero bueno, en otras provincias como San Luis, si no me equivoco, Córdoba, que la pudo incorporar a sus planes de estudio y demás, como que se van avanzando en algunos pasos y en los cuales también hemos participado muchas veces. Pero bueno, esta necesidad de poder tener algo en común entre todas las regionales, como que se hizo muy presente en el debate de ayer y nada, justamente decíamos que iba a volver a salir seguramente en este nuevamente. Sí, yo soy disidente de estas leyes, porque estas leyes siempre terminan, me voy a dar mi opinión, pues algunos están de acuerdo o no, ¿no? Estas leyes siempre de regulación de las pseudo profesiones terminan dejando sin trabajo a la gente, ¿no? Es una cosa increíble. Digamos, si uno mira los casos de Córdoba, donde la reglamentaron, donde terminan diciendo este trabaja y este no, termina siendo más perjudicial. Yo creo que hay una ley nacional de salud mental donde debería reglamentarse y aplicarse, y a través de esa ley muchísimos profesionales, no solo los AT, tendrían más trabajo. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, no pasa por la ley de un ejercicio donde termina casi siempre aburguesando la profesión y dejando una cuestión elitista de quién puede ser y quién no, como persiguiendo al otro, como siendo una policía de AT, sino justamente lo contrario, profesionalizar, horizontalizar, ¿sí? Y dar la posibilidad de que todos trabajen. En la Argentina tenemos que empezar a acostumbrarnos a que no el otro es mejor que yo, sino a tratar de profesionalizar para que la gente tenga laburo, ¿sí? Entonces, en relación a estas cuestiones de los ejercicios, pasan en otras profesiones, casi siempre termina perjudicándose más al laburante. Y a su vez, terminan bajando de categoría aquel que estudió para pagarle menos. En Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires pasan algunas obras sociales. No te pago como AT, pero te pago como cuidador. ¿Saben por qué? Porque AT en el nomenclador vale, no sé, por decir algo, 140 pesos la hora, pero el cuidador vale 65. Y como la gente necesita laburar, vas a laburar por 65 y vas a hacer la tarea del otro. Entonces, echa la trampa. Lo que tenemos que hacer es horizontalizar y resaltar a todos los profesionales para poder laburar. O sea, me parece raro, que obviamente esto tiene que ver los laboratorios, que han impuesto esto de que la ley nunca se reglamente, y de esta manera ni los psicólogos, ni los terapeutas ocupacionales, ni los y otros rubros más no están laburando. Porque cuando vos tenés que cerrar los psiquiátricos, tenés que hacer algo con los pacientes. No lo podés dejar en la calle. Entonces, digamos, y no es lo mismo cuando te comparan, bueno, pero en Río Negro lo hicieron y San Luis también. No puedes compararle los niveles de población de Río Negro y de San Luis con lo de Capital Federal o Gran Buenos Aires. Si vos cerrás la Opendor en Luján, ¿qué haces con 1.400 pacientes en la calle?
En cambio, si los tenés encerrados en el medio del campo, como están ahí, no joden a nadie. Además, recuerden algo también, que siempre lo digo, los locos no votan, así que no generan problemas. Qué fuerte en el sentido de cómo al no ejercer, digamos, el voto, también son los que menos están contemplados por los intereses a veces políticos en poder mejorar la reglamentación o, o generar algunos acuerdos para poder tener ese ejercicio profesional, donde por un lado o sea, no pase esto de dejar sin trabajo un montón de personas que están capacitados, pero tal vez no pudieron acceder a la certificación o a lo que sea, pero que tampoco suceda esta cuestión de nebulosa de ejercicio profesional, donde uno no conoce, no sabe los límites a la hora de ejercer. Y bueno, lo de la ley de salud mental me parece que es algo crucial, ¿no? La reglamentación para poder hacerlo. Sol, Por ¿querías eso, comentar? sí, antes de continuar con esto de las reglamentaciones, donde después te terminan creando como que la T tiene superpoderes, miremos más no el árbol, sino el bosque. Toda la inmensidad del grupo. Fíjense en los ustedes que son estudiantes de psicología, lo que tuvieron que luchar en el 85 salga una ley y los regule, porque antes mandaban los psiquiatras, digamos, y estamos hablando de una lucha de casi 30 años que tuvieron, ¿sí? Y aún así, con esa lucha del año 85 que logró salir, después los tiempos fueron cambiando y hoy la psicología no es la misma que la de aquel momento. Y en el medio de todo eso, a partir de las nuevas carreras, tenés los counseling, tenés los coach, o sea, tenés otro montón de variedades que tampoco viene una regulación. ¿Se entiende esto? Digamos, marco esto de la cuestión horizontal para que la gente tenga laburo. Eso es esencial. Sí, también quería agregar que hay más allá también de la cuestión reglamentaria, de la ley, hay un peso social en donde se relaciona, digamos, la cuestión de malo con el loco, ¿no? Y como que hay que encerrarlo. También hay un peso social muy grande, como bueno, este caso que pasó del loco que se escapó y mató a un policía. Y en los medios lo que pasaba, lo que se mostraba era eso, digamos, el titular era cuando capaz no se había explicado qué era lo que había sucedido, que a esa persona se le había cambiado la medicación, que no tuvo contención en ese momento, y demás, que esto lo habíamos hablado en unos encuentros con Sur también, con respecto a la ley. Y todas estas cosas, ¿no? De romper ese imaginario social, de relacionar todo el tiempo al loco igual malo me va a dañar, ¿no? Como que, porque, bueno, eso es lo que termina haciendo también que se encierren, porque es como, bueno, no están en la cárcel o están en el centro psiquiátrico, es como casi lo mismo. Sí, si tiene un poco más de plata, la mejor hotelería No, son los psiquiátricos privados, ya sí, está, sí, porque es una cuestión de nivel de hotelería. Después la misma medicación para todos. tal cual. Bueno, sigo leyendo las preguntas, así no se acumulan porque hay varias. Esperen. Mónica Galeano pregunta, ¿cómo actuaría con un adulto mayor cuando todo le aburre y cada trabajo que se realiza no dura más de 15 minutos? En referencia a lo lúdico que decías vos, Dani. Sí, no conozco el caso y no conozco qué patología tiene el adulto mayor, ¿no? Pero casi siempre la bulia, la mejor forma de poder combatirla, ya no es solamente lo lúdico, sino lo recreativo, que el paciente pueda salir. El salir va a cosas y va a durar un poco más de que 15 minutos. Y después de un descanso que el paciente tenga en esa salida, por ahí recurrir a lo lúdico. Y bueno, nada, ahí podés más o menos trabajar 1 hora y media, 2 horas con el paciente. Lo lúdico no es solamente tenerlo sentado pensando, sino que pueda sentirse activo. Pero si no funciona eso, siempre lo recreativo, que salga, ¿sí? Claro. El salir lo va a hacer descubrir algo. Y va a sentirse desde otra manera, va a tener otro ánimo. Nos pasó a todos durante la pandemia, digamos, mejor que estar encerrado, digamos, en la casa o en el departamento, ¿sí? Eso es esencial. La conducta del ser humano es así, padezca o no una patología.
Sí, de hecho se notó como la importancia que se le dio mucho a los parques, digamos, y a los lugares verdes. Hoy yo creo bueno, que veo mucho más gente en los parques que capaz antes de la cuarentena y demás, como que Sí. sí, sí, sí. Ah, justo se te cortó, Dani. No, digo que en ese momento que fue la cuarentena, cuando se permitió que en Ciudad fue el primero, salían Sí, todos a correr, de pronto eran todos corredores. sí, sí. La necesidad de salir, la necesidad de sociabilizar, de mirar al otro, de trabajar la mirada a través de la mirada por el otro, por el cuerpo. Si uno no puede estar a través de que esto también es parte del sistema, ¿no? Siempre encerrado en una pantalla. Por algo existen tanta cantidad de empresas de streaming. Cuando vos al sujeto lo tenés encerrado en una pantalla, sea cual fuese de ella, menos acción tiene y menos va a pensar y menos va a interactuar con el otro. Y esto lo ves mucho, vas a un restaurante o vas a un café, dos personas con el celular mirándose y no se miran a los ojos, están mirando el celular. Sí, ¿para qué Claro. mierda? Bueno, y pasa constantemente eso, ¿no? Esto de que vos tenés 500 amigos. No tenés a nadie, no tenés 500, tengo 300 seguidores. No te sigue, date vuelta que no te sigue nadie, vas a ver. Bueno, todas esas palabras van influyendo en cada uno, pero pasa una realidad y vos no te das cuenta porque estás mirando un maratón. Sí, bueno, eh, hay un momento donde eso termina estallando. Bueno, no es una pregunta, pero Fátima agregó bueno, cuenta que mi mamá es maestra, dice, y concuerdo con lo que se dice. Es difícil para ella cuando nadie está capacitado, nadie la capacitó, y termina haciendo lo que está a su alcance, aunque ella ve que no es lo mejor para ese alumno o alumna, pero que tampoco le dan herramientas para hacerlo mejor. Sí, lo que lamento que a la mamá de Fátima no le dicen la verdad. La verdad es la cagaron. Así de simple, no hay otra. La cagaron. Porque ella puede poner la mejor voluntad, la mejor predisposición, pero la creación de un sistema donde no te da herramientas para poder trabajar dentro de la parte áulica, lo pedagógico, te están frustrando. Es eso. Claro, bueno, en mi experiencia también pasa lo mismo. De hecho, el otro día yo estoy trabajando como acompañante áulico a PND y la maestra me decía, yo no estoy capacitada para esto, no sé qué hacer, digamos. Y bueno, vamos trabajando junto a la maestra de apoyo y ahí con reuniones y demás. Bueno, se va haciendo, pero así, agarrado como de los pelos y lo que uno alcanza, así, eh, así que bueno, también Bueno, concuerdo. ¿en qué escuela trabajas? ¿No trabajas? ¿En qué barrio? Estoy trabajando en Padre Elizalde, en Ciudadela. Ah, Ciudad, Y la conozco. Padre Isalde, sí, lo conozco. sí, Ahí, cerca y de que es Cerca una de Tucumán. privada, claro. Sí, sí. Bien, bien. ¿Sabes cuál es lo que no te contaron? Que en Austria y en Holanda el sistema funciona, pero en Ciudadela el sistema no funciona. Esa es la diferencia. Claro. Y sí, sí, eso es un tema. También tengo amigos, amigas que trabajan en docencia y lo mismo. Me dicen, no sé qué hacer, no sé qué hacer con esto. Tampoco, también digo, muchas veces pasa de que docentes no conocen cuál es tu rol, qué es lo que vas a hacer. A mí me ha pasado, me he encontrado con situaciones así. Bueno, pero es algo de debate que se tiene que dar y que no se da porque ahora está el comodismo de la internet, de esto de, bueno, no volamos a clase, que sigan los chicos siendo ignorantes, pero si no se hubiera dado la pandemia se tenía que discutir en algún momento. La escuela no puede, el aula de la escuela no puede seguir siendo que los chicos no trabajen en forma grupal y que sigan mirando la nuca del compañero de enfrente, de que la maestra sea la Virgen María que está enfrente del aula y punto, ya se termina señorita maestra. Digamos, hay otros elementos que tienen que entrar en el aula, hay otras cuestiones que tienen que empezar a trabajar lo pedagógico. Si realmente quieren hablar de integración y de inclusión, entonces son dos cosas diferentes que las palabras son muy bonitas, pero la aplicación de la política educativa y pedagógica termina siendo negativos. Y los que más lo sufren son los pibes. ¿Sí? Y lo que más lo sufren depende si te da el bolsillo para que el pibe vaya a una escuela privada o para que vaya a una escuela pública. Esa es una diferencia importante. El aula no puede seguir siendo como
en la época de Sarmiento, respetando a Sarmiento, ¿sí? El aula tiene que ser una cuestión más moderna, con distintos profesionales trabajando. En la provincia de Buenos Aires todavía no hay gabinete en las escuelas. Esto lo debe ver, Sí, sí, vos que lo de hecho me pasa porque no es obligatorio. Bueno, eso de que no sea obligatorio, es cuando no se disciplinadamente con otros profesionales para mejorar la calidad. Se trabaja desde el lugar del autoritarismo con una directora. Se tiene que haber gabinete. Bueno, Sí, por sí. eso digo. Incluso en los lugares donde sí hay, es un Es una profesional, no es maestra. un gabinete, y tiene como 5 escuelas que es imposible que pueda generar un chico. Acá en Bueno, el chat del Meet, Gabriela, esto que traías vos también, Daniel, que más allá de lo frustrante que es para el docente, también lo es para el alumno y para las familias que tienen expectativas en esa integración que se hace dentro del aula, ¿no? Tal vez una familia está súper contenta de poder integrar o de que su hijo pueda asistir a esa escuela con sus compañeros, compañeras y demás, y después se ve que todas esas expectativas no se cumplen porque no son acompañadas de una buena capacitación para los profesionales con los que van a estar interviniendo. sí, por supuesto. Bueno, y es lo que vivimos en Argentina y los que algunos han logrado empezar y han dejado atrás la burbuja y los que hoy ni siquiera tienen clase. Digo, es así de patético. Digo, entonces, bueno, eso tiene que cambiar el marco educativo donde las aulas sean más integradas con distintos profesionales, distintos roles, respetando los tiempos pedagógicos de cada uno. Porque los tiempos cambiaron. Y si cambiaron, tenemos que adaptarnos. Tal cual, Dani. Bueno, sigo leyendo las preguntas, así no se acumulan. Gabriela pregunta, ¿qué se puede hacer cuando se te presenta un paciente sin obra social? ¿Se lo debe acompañar a la escuela y el hogar? ¿Qué seguro se saca? Preguntó. Bueno, ahí en el libro Trabajo AT pusimos cómo se saca el seguro, que el seguro es barato, creo que lo pagás anual o lo pagás por mes, creo que no son más de 300 pesos por mes, seguro de responsabilidad civil, cualquier seguro, ahí sino porque son las más conocidas, y donde la figura de la tela tienen contemplada, la figura del acompañante, ¿no? Y una asesora de seguro habla y puso un teléfono también para que se asesoren, para que se lo haga más rápido. Y después en Concepción la pregunta, si no tiene obra social, ¿quién te paga? Digamos, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta algo. Vamos a la realidad argentina. Si tiene obra social, con suerte están pagando a los 90 días, o sea, a los 3 meses. Con suerte, viento a favor, que si no tiene obra social, ¿quién te va a pagar? La familia. Y si una escuela pública es una familia que no tiene recursos, digamos. Este tipo de cuestiones siempre es muy importante. No solo tomar el acompañamiento terapéutico, nosotros lo decimos en el libro, sino cómo presentar los papeles. Porque ¿cuál es la trampa que le hacen a los acompañantes? Viene, por ejemplo, para un ejemplo, viene Camila y pide un acompañante terapéutico para su hijo o su hija, ¿sí? El acompañante empieza a trabajar, pero los papeles lo presentan 30 días después porque le faltaba la foto social o prepaga, te lo toma, listo. Los primeros 30 días no te los pagó nadie, porque el papel entraron a partir de tal momento. Y te cagaron, eso no te lo pagan. Y vos tenés que tener plata todos los días para la sube, tenés que comer, por ahí se te da por comprar carne en la Argentina. No, ¿se entiende esto? Tenés que tener plata. Entonces, las cuestiones contracturales, cómo se hace un contrato, lo pusimos en el libro. ¿Por qué lo pusimos? Porque nadie te habla de cómo se hace un contrato. Eso es lo que a vos te va a dar la oportunidad. Te metes un laburo que te tiene que pagar, como cualquier otro trabajo. Y Dani, yo te quería hacer una pregunta en relación a esto, ya que estamos. ¿Cómo es en el caso porque nosotros para poder trabajar somos monotributistas, ¿no? Y Sí. en una integración escolar, en realidad es como que trabajás como en la práctica, es como si fuese una relación de dependencia, pero después todos los derechos que hay en la relación de dependencia uno no lo tiene, ¿no? Si uno se enferma o tiene que estudiar o cualquier cosa, esos días no te los pagan, digamos, y eso es un tema también porque no,
bueno, yo me encuentro como en esa situación y es difícil, porque es como, bueno, yo estoy sujeta, tengo que cumplir un horario, tengo que estar de determinado tiempo, tengo un contrato y demás, yo no puedo tomar otras cosas en esos días, no es que vendo y demás, como, bueno, ese es mi monotributo. Eh, y bueno, y digamos, no sé, como que a mí lo que se me presenta un poco es eso, como que no estamos respaldados con un montón de cosas, con esto de, no, pero vos sos monotributista, si vos faltás, no importa si, no sé, si te murió un familiar, como conozco un caso que le pasó así y no le pagaron esos días, no se contempló, y eso es un tema y es desgastante también, pero bueno. Sí, entiendo lo que decís, pero Sí, es parte de los cambios que se vienen a futuro hasta el 2032 y se los puedo buscar en varios ejemplos. Seguramente serás categoría A, B o C, sí. pero tiene que ver, no importa, digamos, pero tiene que ver con los procesos que se vienen trabajando en muchos sistemas y especialmente el primer sistema que han tocado y que han trabajado mucho es el tema de salud, ¿sí? Donde la cuestión más precaria se está notando muchísimo y también tiene que ver con las nuevas formas de trabajo y las nuevas formas de mercado laboral. Mismo, hoy va a suceder y el próximo año, 2022, muchísimos despidos en algunas áreas, como es el área financiera y bancaria. ¿Por qué? Porque la pandemia deja un tendal y para el marco empresario una gran oportunidad. Hoy con una aplicación en tu celular, haces todos los trámites bancarios, sacas un turno y listo. ¿Para qué necesitas 20 personas y con 5 en una sucursal lo cumplen perfectamente? Los que antes eran torres enteras, ahora con 2 oficinas les alcanza. ¿Se entiende este concepto? Y esa gente no va a laburar de lo mismo que laburaba antes. Lo mismo pasa de salud con los acompañantes, con los cuidadores de adultos mayores. Hay un montón de estos trabajos, y hay varios más, donde justamente no están, que siempre pedí yo que queden gremializados, no con un sindicato AT, tendrían que estar dentro del sindicato de sanidad, que es el que corresponde. Pero como son números que no existen, que no están visualizados, bueno, como sos monotributista, podés estar o no estar. Y así está pasando otros modelos de trabajo. Por ejemplo, el de los porteros. ¿Sí? Antes el portero era una santidad, ahora los nuevos edificios tienen personal de limpieza, una empresa y se terminó. Ya no está más el portero. Y bueno, de acá a 10 años, ¿qué va a suceder? ¿Se entiende esto? Como sí le puedo tocar varios ejemplos. Digamos, es lo que va a venir de acá a los próximos 10 años. Y esta pandemia favoreció mucho a ciertos marcos empresarios, muchísimo favoreció. La salud y la salud mental no rinde en lo electoral ni en lo económico. Aviso eso, digo, porque es Sí. lo que va sucediendo. Bueno, agrego lo que dice Mónica Galeano, es de San Luis y dice que cuesta mucho el reconocimiento y falta mucho, que es verdad lo que está diciendo, así que bueno, quería agregar eso. Y Guadalupe pregunta si el asignarle tareas a las familias en el proceso del paciente es solamente para que no se entorpezca el trabajo. Que no se propone el trabajo no es solamente eso, sino también para que se sientan parte del trabajo, Claro. parte del proceso terapéutico. Es importante hacerlos parte del proceso terapéutico, porque entonces no sienten como que son juzgados. Siempre recuerden algo, cuando nosotros vamos a laburar a un lugar, a una casa, y conocemos a la familia del chico o de la chica, están mostrando y están velando algo que está pasando, ¿sí? Hay un padecimiento que está pasando y te lo están mostrando, entonces siempre se van a poner en una situación defensiva. Algo ahí de lo no deseado, digo, bueno, hay un montón de cuestiones que uno tiene que aprender a observar, por eso hablé de la mirada, ¿sí? Para poder laburar y que el otro se sienta parte de esto, no que se sienta juzgado, ¿sí? Casi siempre esto sucede mucho en la discapacidad. Si vos vas a laburar con un pibe que tiene TEA, esa madre de ese hijo que tiene, ese hijo deseado, ha pasado otra cosa. Entonces, digamos, si uno no lo hace parte del tratamiento, no se va a sentir parte de lo que le está pasando. Se va a ser juzgada como la sociedad, como otro la sigue juzgando. Cada vez que una madre tiene que pedir algo que realmente le corresponde por ley, tiene que hacer un suplicio en la Argentina.
un acompañante, si necesita el kinesiólogo, si necesita el fonoaudiólogo, si necesita el transporte. En Argentina tenés que hacer un quilombo para que te den las cosas tremendo. Bueno, entonces imagínate que tiene una T también, ¿no? Claro, tal cual. Y sí, más cuando también trabajás con niños, el trabajo es sí o sí con la familia, ¿no? Sí o sí, es imposible, no vas a trabajar solo con el chico y ya está, porque no tiene, para mí no tiene sentido. Bueno, claro, con el acompañamiento áulico, por ahí, es más, el año pasado con el tema de la cuarentena, se pudo trabajar mucho más este aspecto con la familia. Pero en realidad, en el trabajo, digamos, en lo que es, y lo cruzás en la entrada y en la salida de los padres, por ahí es un poco más difícil trabajar con la familia. En mi caso, yo empecé el año pasado y claro, como era todo virtual y demás, tuve una llegada a la familia que capaz no se podría haber dado si no fuese por el tema de la pandemia, que eso fue como algo capaz positivo, más allá de todo. Entonces, bueno, yo trabajo junto con la psicóloga, junto con el equipo tratante y además del equipo pedagógico de la escuela, sí o sí. Y bueno, y eso, digamos, estuvo bueno porque, bueno, hay un montón de cosas, digamos, que elaborar dentro de lo que pasa en la familia, la llegada que tengo yo, en mi caso, con la familia, no podría haber sido de esta manera si solo quedan en encontrarme en la salida y en la entrada y demás, y eso, bueno, fue algo que incluso en la institución en la que trabajo fue algo que se habló y que lo vimos como, bueno, un aspecto capaz positivo. Eh, Sí, yo creo que igual, digamos, la familia debe ser parte del tratamiento, sí o sí. no sí o sí, pero aparte de eso también para que haya un puente constante con el paciente, para que Claro. el paciente también sienta que está acompañado, ¿no? Si no es muy triste, si no es un debate y una pelea con la familia, y si eso pasa, el paciente no va a sentirse cómodo, ni uno tampoco se va a sentir cómodo. Claro, claro. Bueno, no sé si hay más preguntas acá en el... Ahí, Sí, no, ahí yo quería mencionar un poco que algunas personas de San Luis nos estaban aclarando un poco el tema de las reglamentaciones. De Córdoba nos decía Jessica Daniela Ferrey que no está reglamentada, pero sí se sancionó. O sea, se sancionó, pero no se reglamentó hasta el día de hoy. Y de San Luis nos comentaban que... Ay, vi lo de San Luis. Ah, no, simplemente que costaba mucho el reconocimiento. Ahí, no, sí, no ese lo era leí, Cami, ese lo leí. perfecto. Sí, sí. Sí, tiene que ver con esto que yo les marco, es un pensamiento mío, ojo, algunos pueden compartirlo y otros no. Las reglamentaciones de estas supuestas leyes provinciales terminan aburguesando demasiado la tarea y restringiendo el laburo. Y como echa la ley, echa la trampa, si querés laburar, vas a laburar por menos guita, pero vas a hacer lo mismo. Pasa mucho con los acompañamientos en adultos mayores. Cuando vienen dicen, no, pero es un viejito que está bien, él es lúcido, la verdad que es un laburo fácil. Cuando te dicen eso, te van a recagar, vas a terminar haciendo higiene y confort. Esto es así, siempre. Cuando dicen, no, pero el acompañante no hace higiene y confort, bueno, te quedas sin laburo. Porque atrás tuyo, con todo respeto lo digo, tenés 3 peruanas y 5 venezolanos que te lo hacen por menos guita. Entonces, hay que, justamente, menos situaciones hay que reglamentar la Ley Nacional de Salud Mental para que todos los profesionales y auxiliares tengan laburo. Eso es lo básico y lo real, esa es la verdadera discusión. Lo otro, la verdad, es algo que no sirve para nada. Sinceramente, y quedó demostrado que no sirve para nada. San Luis tiene una Me, reglamentación muy linda, la gente de San Luis lo conoce, pero no labura. Entonces, ¿para quién querés algo que no labura? En Córdoba lo pusieron, pero no está reglamentado. Por lo tanto, dejó un tendal de gente sin trabajo. ¿Para qué te sirve si después no va a generar laburo? No genera trabajo eso. me parece que es muy clave un poco para también buscar consenso entre distintas miradas de cómo a veces las distintas formas de expresión de cómo se avanza, se profesionaliza una carrera, puede llegar a generar muchas vulnerabilidades a nivel laboral, que me parece que eso es lo más fuerte, lo que más sentimos como trabajadores terapéuticos, como acompañantes terapéuticos.
No sé, por ejemplo, en el otro panel salía mucho esta cuestión de primero, pueden haber Cami, un se te montón está de grabando. cosas. Se Se te está. corta mucho, te Ujú. escuché. Se te Ahí, corta, eso es. ahí se me escucha mejor. Sí, yo me quedé en el otro panel. No, que comentaba que un poco también en el otro panel salía esta cuestión de un montón de cosas a tener en cuenta y que están en debate, como el tema de las incumbencias, con el tema de las jurisdicciones y cómo les pasaba a algunas personas que se recibían o que tenían un título reglamentado en un lugar y que después iban a otro y no podían ejercer y demás. Entonces, como me parece que el punto en común entre lo que es Daniel, entre otras visiones, entre lo que charlábamos en el panel pasado, es como muchas veces se aprovechan de estas vulnerabilidades laborales que podemos llegar a tener y el gran debate, la discusión que nos convoca es cómo podemos hacer para que esto no ocurra. De por sí una reglamentación de la ley que hoy en día tenemos nacional de salud mental tiene que haber, eso en principio, y creo que todos vamos a estar de acuerdo con eso, y después, bueno, cómo cada una de esas cosas se puedan ir avanzando en cada aspecto. Me parece como fundamental. Nada, quería traer eso porque así también un poco vamos retomando con lo que se vaya avanzando desde el foro, con los distintos paneles. Eh, y después yo quería comentar, no sé, Sol, si ustedes ahí el YouTube abierto, pero Soledad Márquez también había hecho una acotación y Fátima Arroyo también con los temas que estaban antes. O sea, más allá de que no sean preguntas, como que son eh, Sí, Soledad sí, Márquez. son aportes. Sí. Sí, Soledad escribió en una palabra, no hubo evolución respecto de siglos pasados, los locos siguen siendo excluidos de la sociedad, aún la salud mental no es considerada como se debería. Esto, bueno, en relación capaz a lo que veníamos hablando de cómo se le asocia al loco que debe estar encerrado y bueno, las condiciones, ¿no? En las que están. No sé si alguna más que por ahí la tengas más a mano, Cami, porque la tengo que buscar de los aportes. Había visto otro, pero me fui directamente a la pregunta. Y Ángela, un poco, bueno, con esto que estábamos hablando, Ángela Rodríguez dice, hay muchos AT que trabajan por 2 pesos porque en su mayoría Sí. hicieron un cursito de 4 meses y son argentinos. Creo que no es una cuestión de nacionalidad, sino de formación de regulación y reglamentación. Sí, totalmente. Va un poco, perdón Daniel, si puedo como retomar un poquito. Creo que a lo que Daniel se hacía referencia no era la cuestión de nacionalidad, sino a esta cuestión de vulnerabilidades, de que muchas veces hasta poner los papeles en orden hay un momento de mucha vulnerabilidad laboral, justamente por la cuestión institucional. Sí, Eh, yo creo que para nada desde ese lado. ese falso progresismo estúpido que se tiene siempre nos tapa la verdad, la verdadera situación de precarización que realmente tiene el laburo, en la salud mental en general. No quiero hablar solamente de la T, de todos los trabajadores de salud mental en general, digamos, ¿no? Donde hay mucha cuestión, donde muchos vienen y terminan, y hay un compañero lo puso, terminan trabajando porque les pagan menos y porque protestan mucho menos, digamos, un extranjero que un argentino, digamos. Y yo lo conozco por varias empresas. Acá las empresas de acompañamiento son las más favorecidas, están en su mejor momento. No las voy a nombrar, pero si se fijan, las ponen en internet, son 6 o 7 que manejan un monopolio bastante importante, digamos, y que te pagan y ellos te facturan. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el negocio? Yo voy a tomar a Sol, bueno, para que acompañe a un viejo o para que acompañe a un esquizofrénico. Sol va a ganar la hora 100 pesos, pero el tipo cobra 350 la hora. Pero como él ya tiene una devolución que le tiene que dar a prepaga para que el tipo que está ahí le saque el pago, el tipo se lleva 120 por cada uno de ustedes de hora de trabajo, sin hacer nada. ¿Se entiende esto? Es un Eh, negocio. Lo que estamos, lo conocemos el negocio. sí, Yo sí. jamás me quise meter en la clínica. Pero bueno, nada, te viene un extranjero de afuera que te va a hacer menos problemas, digo, para romper un poquito este pseudo progresismo tonto, te va a trabajar por menos pleno, te va a hacer problema, digamos, y no te reclama vacaciones, aguinaldo, nada. Y eso de cursito de 4 meses no pasa por el curso de 4 meses, de 6 meses o de un año.
ni pasa por una tecnicatura de 3. Pasa realmente por la ética y por lo que se va a laburar. ¿Y qué es lo que yo me voy a seguir capacitando para laburar con un paciente o no? No, pasa por otro lado. Lo mismo le pasa a los psicólogos cuando se reciben. Muchos de ustedes están estudiando psicología. Y cuando te reciba, ¿ustedes van a tener la posibilidad de ir a Villa Freud a trabajar? ¿En Palermo? ¿Van a poder pagar un consultorio ahí? ¿O van a ir a laburar gratis a un hospital como concurrentes? Bueno, la verdad de trabajar en la salud mental tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? De empezar a mostrar otras realidades. De cuánto, porque no todos tienen la posibilidad de tener un consultorio y tener paciente. De cuánto laburo tenés que hacer. Mientras la facultad sigue con planes de estudios arcaicos, las realidades superan otra cosa. Hoy las realidades te hablan de cómo vas a trabajar como psicólogo en consumos problemáticos, cómo vas a trabajar sobre violencia, cómo vas a trabajar con situaciones de nuevos géneros. No, te siguen explicando la CAM. Bueno, todo bárbaro, digamos, pero las realidades son otras. Entonces te vas a sentir muy indefenso a la nueva realidad cuando te toque ir a laburar, en los lugares que laburamos nosotros, por ejemplo, en Fuerte Apache, en Ciudadela, o en Cuartel Quinto Moreno. Entonces, las realidades son hermosas en Capital, ¿sí? El feminismo es lindo en Capital, pero allá la siguen cagando a palo como corresponde. Y es acá, 40 minutos de viaje. Entonces, esas cuestiones son las que realmente hay que debatir, que son cuestiones más de fondo, que es desde qué lugar se implementan los planes de estudio, lo pedagógico, para qué sirve luego como herramienta para laburar, y con qué realidades me voy a enfrentar. Estuvimos discutiendo un rato largo lo que les pasa a las maestras. Implementaron un sistema de Austria y de Holanda hermoso, pero en Austria y en Holanda, en La Matanza parece que no funciona. Entonces, esas cuestiones hay que debatir. Digamos, no la reglamentación de un agente de salud. Eso lo hacen para entretenernos, para pelearnos, para boludear, hay quien está a favor, en contra. Boludece, ¿se entiende? Ahora, en proceso de eso, ganan ciertas empresas y ciertos laboratorios. Esos son los que ganan siempre. Y mucho ganan, ¿eh? A mí me parece interesante lo que comentabas, Daniel. Creo que rescato mucho esta cuestión de contextualizar el trabajo de la T en cada realidad en la que se vive. Yo comparto con el tema de lo de las mujeres y el tema de esto de cagar a palos como corresponde. Es como hoy en día, por lo menos para mí me parece tan alejado que las personas puedan pensar eso, pero en algunos ámbitos que tal vez a veces no tiene tanto que ver con geografía, pero sí en algunos ámbitos sigue siendo algo muy común y que son realidades que chocan y que es muy difícil plantarse cada uno para un lugar que tal vez está más desnaturalizado a otro lugar que está muchísimo más naturalizado y que es algo que se tiene que romper todavía más. Me parece que un poco eso entra tanto en juego en esta profesión o en el rol de la T, porque justamente somos quienes estamos codo a codo con la persona viviendo la realidad y transitando esa realidad día a día, ¿no? Bien inmersos en la realidad que vive y en el contexto en el que vive, con las cosas con las que interactúa y demás. Entonces, y forma parte también conocer esas cosas, de conocer también la integralidad del sujeto con el que trabajamos, ¿no? Así que me parece como súper valioso en ese lado. Eh, Después Guadalupe dice, ¿y a dónde podemos acudir para buscar trabajo para que no nos pase eso? Yo ahí sé que vos, Daniel, me estuviste mandando algunas difusiones de algunas cosas muy interesantes, que son cursos, que son la mayoría creo que gratuitos, y también algunas bolsas de trabajo, puede ser. No Sí, sé si querés, después me lo podés sí. mandar y... Nosotros tenemos, como dije, 85 sedes en el país, y cuando pasó lo de la pandemia, la mayoría, el 90% son directoras mayores de 55 años, y nos agarró la pandemia y quedamos culo para arriba porque la mayoría no sabía manejar redes sociales. Los más jóvenes por ahí sí, pero las personas grandes, por ahí lo básico, ¿no? Porque muchas son territoriales, trabajan en el territorio y andan bárbaros. Muchas de nuestras sedes están en villas, en barrios humildes. Tenemos convenios con sindicatos, con alguna gobernación, pero en los lugares tranqui, no en los centros metropolitanos. Por lo tanto, trabajaban muy bien la zona, la región, pero de pronto no te podías juntar más, tenían que empezar a manejar el Zoom, qué carajo era, tenían que manejar el Google Meet, no sabían qué era. Bueno, para que no caigan en depresión, la institución tomó una herramienta que era, bueno, que todas las sedes organicen seminarios o conversatorios referidos gratuitos.
y de esta manera empezamos a activar desde el 20 de marzo hasta hoy 145 seminarios gratis hemos hecho, ¿sí? Que yo siempre, bueno, a vos Camila te debo romper las bolas, todos los días te mando alguna actividad nueva, porque nosotros creemos que la capacitación es para todos, ¿sí? Entonces son capacitaciones de profesionales, psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, ¿sí? Digamos, ideológicamente pensamos eso. Entonces, constantemente estamos capacitando y dando oportunidades de capacitación gratuita para que todos los ATs, ¿sí? Puedan capacitarse y puedan, bueno, nada, tener una herramienta para poder laburar. Fíjate qué loco que es esto, que hemos naturalizado que si tomo un acompañamiento terapéutico cobro dentro de 90... Con suerte, ¿no? Fíjese qué loco, ¿no? Si vas a lograr un comercio, no sé si cobras en 90 días o vas a lograr un supermercado. ¿Se entiende esto? Nosotros, porque estamos en salud, hemos naturalizado que cobremos dentro de 90 días. Así que me parece que esas cosas deberían ir cambiando, ¿no? Que si trabajás como derecho mínimo, ya que hablamos de derecho, a los progres que les gusta, como derecho mínimo cobrar, como mínimo, ¿no? Si trabajás tenés derecho a cobrar, digamos, y no esperar 90 días. Después si quiere hablamos de regulación, pero mínimamente el derecho a cobrar. El derecho a tener una vacación. El derecho a tener un día por enfermedad. Lo mínimo, ¿eh? Si quiere hasta aquí todo el día de estudio. Pero mínimo el derecho a enfermarte. Al derecho que si te das la vacuna y te sube la fiebre, te puedas quedar en tu casa. Me parece que eso sería lógico. Total, la verdad es que totalmente de acuerdo en ese sentido, la necesidad que tenemos de poder ser tenidos en cuenta no solamente como mano de obra o como trabajadores, sino como trabajadores con derechos, ¿no? A veces estamos tan pendientes de tener en vista el sujeto con el que trabajamos que nos olvidamos a nosotros como sujetos que también tenemos derechos y tenemos que tener ciertas condiciones mínimas garantizadas para poder ejercer de forma segura y cuidarnos, que es esto que vos, Daniel, traías tanto. Sol, Daniel, no sé cómo estamos de tiempo, me parece que está como más o menos ahí, no sé si queremos abrir a si hay alguna otra pregunta, ya sea por acá, por este chat que hay algunas personas, o por el chat de YouTube. Sí, tal cual iba a decir eso. Si hay alguna otra pregunta, pues ya nos estamos acercando a las 8, ya casi 2 horas. Aparte se habló un montón, se dijo un montón de cosas. Te súper agradezco, Dani. En lo particular estoy viviendo esto que estás diciendo en este momento, porque bueno, estoy trabajando como acompañante áulico y he trabajado también como AT, y muchas de estas cosas que se hablaban acá las viví y las tuve que vivir para conocerlas, digamos, no las había escuchado antes. Yo ya, digamos, estaba cursando en la facu, en psico-UBA, y estas cosas como no se hablaban, y era como un poco, quería traer esto que vos decías. Claro, te enseñan a trabajar en consultorio, te enseñan, digamos, esto y demás, como el mundillo medio pintado de rosa, y de repente la realidad es completamente diferente. Así que está bueno, digamos, para abrir estos espacios, estos debates, intercambios, para entender que uno no está sole, porque lo que pasa mucho también en estos trabajos, capaz que no nos conocemos entre compañeros, compañeras, compañeres. Porque, bueno, en el AT vos vas, cubrís una guardia o cubrís, digamos, en una integración escolar y demás, y tu compañero no sabés ni quién es. Hay capaz más compañeros y yo no sabía quiénes eran mis compañeros hasta que, bueno, en las reuniones por ahí de equipo y demás, y qué sé yo, nos fuimos pasando los números y hoy tenemos un grupo de WhatsApp donde nos pasamos un montón de información, y yo ahí recién fui conociendo un montón de cosas, el nomenclador, cuánto nos están pagando y demás, ¿no? Como también esos espacios de intercambio con pares. Porque si no, uno entra a la institución, te pagan eso, uno capaz no conoce, también para mí hay mucha falta de información también de todo esto que estamos hablando, capaz que bueno. Así que nada, quería agregar eso, que me parece importantísimo, estos espacios de intercambio.
Y bueno, voy a fijarme si no hay alguna otra pregunta. Bueno, Marcela dice muy interesante la charla, gracias por el aporte. Bueno, gracias, Marcela. Sí, Gabriela, ahí estoy leyendo el mensaje que aparece acá. Qué importante saber del nomenclador. Yo no lo conocía el nomenclador. Empecé a trabajar y no conocía el nomenclador, no tenía ni idea. Y cuando supe de eso, claro, comparé lo que estaba cobrando yo y digo, no, ¿qué está pasando? No, y veo que el nomenclador es falso, porque ¿qué es lo que hacen todos con el nomenclador? No te pagan por lo que corresponde, sino te pagan menos siempre. Y eso es lo que estamos habituados a decir, bueno, no importa. Entonces, Galeno, por ejemplo, voy a dar un nombre, me hago cargo, Galeno, por ejemplo, te dice, nosotros no tenemos la figura del acompañante, sino tira la tienen, pero ¿qué es lo que hacen? Te pagan menos. Y van contentos y lo agarran. Y lo mismo le pasa a los psicólogos. No, nosotros solo permitimos 20 sesiones, te pagamos tanto. Y realmente el nomenclador marca que son 40. Para las otras 20, ¿se entiende esto? Y así pasan en todos los sistemas, digamos. Y estamos como... IOMA tardó 9 meses en pagar. 9 meses en la provincia de Buenos Aires. 9. No es un chiste. 9. Y está copado, porque piensa cuál es la onda. 9 meses sin pagarte. En 9 meses, sumar inflación. Cuando cobras no te sirve. No. No, la verdad que no, que terrible, sí, yo también conozco varias personas que estaban trabajando en provincia de Buenos Aires y que fue terrible, y bueno, yo soy usuaria de idioma, así que también los conozco bastante, y es terrible en ese sentido. Bueno, En ya IOMA es tan me parece, burocrático que es más fácil donar un riñón que presentar la documentación. sí, eso seguro, y que te la aprueben. Bueno, pero eh, no, bueno, ya un poco como para sumar y tal vez para ir cerrando este espacio. Obviamente antes te voy a pedir si Daniel querías agregar algo, pero para ir un poco cerrando, eh, a decir que bueno, nosotros creemos, y creo que esto es algo que compartimos mucho, Daniel, en poder colectivizar todos estos conocimientos porque sabemos que hoy en día están muy faltantes o que son herramientas que nos faltan a muchas personas, hay mucho desconocimiento de un montón de cosas y por eso creamos o buscamos todos intercambiar, generar construcción de Te corta, conocimiento. Cami, te corta. Ay, Que podamos ¿en, todos generar, en serio se me corta? sí, Ahí va. claro. Que, que podamos generar, nada, que podamos generar espacios donde podamos intercambiar, eh, colectivizar las cosas que sabemos, bueno, las trayectorias, como es el caso de Daniel, con un montón de años de trayectorias en este ámbito, en esta área, como formador de AT, dando también su lucha, digamos, en provincia de Buenos Aires y también en todo el país, como presidente ahí del Centro Psicosocial Argentino. Así que nada, agradecerte muchísimo tu presencia acá, todos los aportes que estuviste dando, la verdad es que fueron muy enriquecedores. Y no sé si, y recordar que esta charla la estamos grabando, la vamos a subir junto con el anterior panel a nuestro canal de YouTube, así que también va a estar disponible. Y bueno, Daniel, invitarte, no sé si querías decir un último aporte o querías agregar algo más. No, en particular agradecerles tanto a Camila como a Sol, como a toda la organización de Sur, por esta posibilidad. Bueno, como empecé la charla dije, yo ahora tengo cierto perfil y ciertas críticas en el ambiente, porque bueno, me caracteriza este tipo de cuestiones y porque a mí, más allá de formador, también me han enseñado mucho los alumnos, contándome las experiencias cuando trabajan y las injusticias que se viven, y porque la he tenido que transitar en carne propia. Entonces, por ahí me gusta contar, aunque parezca pesimista o crítico, pero me parece que es bueno contarlo y horizontalizarlo para que no siga pasando o para que, bueno, por lo menos podamos enterarnos y saber este tipo de situaciones. Yo estoy contento por esto, la verdad que muchas gracias, les agradezco. Espero conocerlas personalmente, a todos, ahí a Camila y a Sol, así que bueno, nada, muchas gracias y espero que, nada, que sigamos laburando juntos y bueno, les agradezco mucho de corazón y a todas las personas que están del otro lado a través ¿cómo se llama? De la plataforma Meet y a través de YouTube. Así que muchísimas gracias de corazón
y para mí fue un placer haber compartido Igualmente, Daniel. foro con ustedes. Para nosotros también, y que la próxima sea en presencialidad, tal vez. Sí. Ojalá. 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 Bueno, gracias Dani, gracias a todas las personas que se pudieron conectar. No sé si hay algo más, Cami, que quieras agregar.